Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Soy Agustina Merro y formo parte del equipo de edición de EduBIM. Hoy estamos aquí con Nancy Calomarde, Roxana Patiño y Luz Rodríguez Carranza. Luz está conectada desde Holanda, así que con una diferencia horaria respecto de nosotras. Y estamos aquí para presentar este libro, Ficciones críticas, escrituras latinoamericanas contemporáneas, con esta imagen de tapa, esta fotografía de Rodrigo Fierro, que me encanta. Es un libro que reúne una serie de artículos, que fueron artículos de investigación, que fueron gestados en dos equipos de investigación, que conforman el programa Escrituras Latinoamericanas Contemporáneas, radicado en el Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, y que ha contado con subsidio de la Secretaría de Ciencia y Técnica, también de la Universidad Nacional de Córdoba. Nancy y Roxana son las editoras de este volumen, y los autores y autoras de los capítulos, además de ellas dos, que también han incluido sus respectivos artículos en este volumen, son Nicolás Magaril, Juan Manuel Fernández, María José Sabo, María Rupil, María Fernanda Libro, María Florencia Donadi, Luciana Irene Sastre, Francisco Marguch y Matías Borg Oviedo. Bueno, voy a presentar brevemente a quienes nos acompañan hoy. Roxana Patiño, hola Roxana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Licenciada en Letras Modernas y doctora en Literatura Latinoamericana. Es profesora titular de Literatura Latinoamericana 2 y directora de proyectos de investigación en la Universidad Nacional de Córdoba, y además es directora de la colección Zona de Crítica de EduBIM. Nancy Calomarde, hola Nancy, es doctora en Letras y magíster en Literaturas Latinoamericanas, profesora titular de Literatura Latinoamericana 1 y profesora adjunta de Literatura Latinoamericana 2, y dirige también proyectos de investigación en la Universidad Nacional de Córdoba. Y Luz Rodríguez Carranza se doctoró en la Universidad de Lovaina, Bélgica, es actualmente profesora visitante en la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil, y catedrática emérita en la Universidad de Leiden, de los Países Bajos. Ha sido directora del Departamento de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Leiden, y miembro del Consejo Directivo del Instituto de Teoría Literaria de los Países Bajos. Y entre otros libros, es autora de Interpelaciones, Indicios y Fracturas en Textos Latinoamericanos, publicado por EduBIM. Le dejo entonces, en primer lugar, la palabra a Luz, para que nos comparta su lectura del libro, y les cuento que está habilitado el chat para quienes nos acompañan, por si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta. Bueno, muchas gracias Agustina por la presentación, estoy encantada de estar aquí con ustedes. Quiero empezar por agradecer a Roxana Patiño y a Nancy Calomarde, y también a EduBIM, esta invitación no solo al bautismo del bebé, sino a ser la madrina de Ficciones Críticas, o sea, así me siento. Es importante para mí, no solo desde el punto de vista intelectual y académico, sino por la larga comunicación y trabajo en común que nos une. O sea, Roxana y yo somos cordobesas las dos, pero nos conocimos no en Córdoba, sino casualmente en un terreno entre lugares, que es uno de los temas de hoy, en Brasil, ella regresando de Estados Unidos, trabajando en Brasil en ese momento, y yo en una escala entre Florianópolis y Bélgica. Ahí nos conocimos, las dos compartíamos, como comentó ella, es una frase que nunca me la olvido, compartíamos un pecado original, que es el de haber saltado a universidades extranjeras sin la postilla de La Haya. Es decir, no pasamos por la UBA, o sea, no pasamos por Buenos Aires. ¿Cómo es posible que estemos en el extranjero? O sea, ese pecado original, digamos, siempre es una sorpresa para nuestros colegas. La colegialidad y la amistad crecieron paralelamente con Roxana. Nos encontramos además en nuestra pasión por las revistas culturales y literarias. Y varias veces pergeñamos o nos ilusionamos con una publicación sobre revistas, pero nunca tuvimos tiempo, porque estábamos muy ocupadas con una pasión también que compartimos, que es la especialidad de las dos, que son los convenios interuniversitarios. Es decir, constantemente ha habido idas y venidas de jóvenes entre Córdoba y Leiden, y no pararon desde entonces. Los nombres son muchos, pero evidentemente me alegro hoy de que además de Nancy Calomarde, la editora,
Luciana Sastre y Matías Borgo Oviedo están entre los autores del libro, y han estado también en Leiden. Otro lugar que también es mi casa es Edubín. Cuando simultáneamente y por caminos paralelos, 2 libros míos fueron publicados simultáneamente en 2019 por Edubín. Uno mío y otro como editora con Mario Cámara. Ya quiero agradecerle a Carlos y a todos los de ese equipo por el profesionalismo y la dedicación en el trabajo en ambos casos. También una vez más a Roxana, que era la coordinadora de la excelente colección Zona de Crítica, que incluyó mis interpretaciones, entre medio de una serie de autores que me da vergüenza, digamos, que me tengan a mí entre ellos, digamos. Pero vamos a empezar con lo que cuenta hoy, que es este trabajo que se llama hermosamente Ficciones Críticas, y que es el resultado, como lo han dicho ya las editoras en su introducción, de un trabajo colectivo de cátedra. Un lugar donde cada uno pone todo lo que puede, donde la catedrática es una guía intelectual, pero también y sobre todo asume la responsabilidad de crear espacio. Vemos que es también uno de los temas de hoy. O sea, crear territorios, diría Nancy, pienso, más que espacios, ¿no es cierto? Y espacios de libertad, de respeto, de aliento. O sea, un lugar para el latinoamericanismo. En esa frase están, creo, muchos de los objetivos de este libro. Momento de transición en el que se perfilan 2 proyectos distintos y al mismo tiempo entrelazados. Si bien cada artículo responde en el índice a uno de los proyectos, el diálogo es un hecho que se entreteje en cada línea. El proyecto general, y ya me dirán, digamos, si paso al costado, pero digamos, de acuerdo a mi lectura, el proyecto general es analizar la reconfiguración de la matriz de teorías y discursos críticos de la modernidad literaria latinoamericana, desde principios de siglo, ¿no es cierto? O sea, del cambio de siglo, del entresiglo, entre el 20 y el 21. O sea que es declaradamente transitivo el proyecto, o sea, tiene un objeto que está muy claro, es transitivo. Y les ruego que retengan este adjetivo, porque va a volver mucho esta idea en esta presentación. Tiene un objeto entonces y lo perfila en la investigación. Afirma que hay una matriz discursiva en reconfiguración y afirma que esa reconfiguración es su objeto, digamos. Es un fluido cambiante, rizomático, podríamos llamarlo, con Deleuze y Guattari, que son las figuras tutelares de muchos trabajos del libro, ¿no? El objeto tiene nombre, ficciones críticas, el objeto que estamos analizando, y el objeto que ellas eligen también. Asumimos el rigor de nuestro trabajo, dicen las editoras, y estoy citando, pero al mismo tiempo sostenemos, como reclamaba Barthes en Crítica y Verdad, la doble función poética y crítica de la escritura. Es un género imposible, decía Nicolás Rosa en 2003, y como señala Magarit en el libro, participa de un fenómeno mayor más reciente, el empleo de la idea y del vocablo ficción como prefijo conceptual para designar objetos de diversa índole en el campo de los estudios literarios que presupongan una dimensión imaginaria en su articulación del sentido. Yo creo que la definición más impúdica es la que retoman en la introducción y la que retoma Roxana y la plantea también Magarit, es la de Giordano. Yo creo que es realmente una definición impúdica del ensayo. Es un acto de escritura que explota las posibilidades de su ineficacia, de que no sirva para nada. Este es el extremo que, aunque se vuelve indecidible, como en una banda de Moebius, nos lleva a otro plano porque es intransitivo. No sirve para nada, no tiene objeto. Tiene su objeto en sí mismo, y al performarse existe, no como subsidiario de otros, sino en sí mismo. O sea, aquí están las 2 ideas de transitividad e intransitividad que van a estructurar más o menos mi presentación del libro. Así, un proyecto transitivo estudia un objeto intransitivo. Y respetarlo como tal y no buscarle, a su vez, que sirva para algo, es el desafío que asume la investigación. O sea, ¿cuántas veces no se ha hecho servir a la literatura para otra cosa o al arte para otra cosa, ¿no es cierto? Lo que la diferencia además de otras aproximaciones al objeto literario. Ese objeto discursivo está compuesto por ensayos. O sea, con el ensayo no dejaremos nunca de toparnos ancho, digamos, cuando estamos en América Latina. Y por otras formas literarias que, cito, por un lado transforman sus protocolos genéricos hacia un espacio discursivo de fisión, dispersión, y por otro deconstruyen y recrean la noción de territorio, y buscan abolir la distinción entre cuerpo y escritura. O sea, la biopolítica responsable de formas de poder y construcción de subjetividades. O sea, aquí estoy repitiendo las 2 alas, digamos, de este pájaro que se llama ficciones críticas, ¿no es cierto? No es extraño que los proyectos se hayan dividido, y es menos extraño también que las líneas, digamos, se hayan multiplicado de una manera impresionante, porque este campo es enorme, este campo es inmenso.
Muchos de los cultores de las formas intransitivas son intelectuales que están, paradójicamente, en un lugar transitivo. Están entre la literatura y la política, entre la academia y el periodismo. Pero lo que en este libro se estudia en ellos es precisamente lo que no necesariamente lo es. La expresión no necesariamente regresa 2 veces en la introducción, señoras mías. Y además también aparecen algunos otros artículos bajo otras formas, digamos, lo de no necesariamente. No necesariamente la demarcación de la alteridad radica en la oposición Winca-Mapuche, afirma María Fernanda Libro. No necesariamente la imagen crítica de la Amazonía está ligada a una concepción regional geográfica, dice Donadi. Les interesa lo excedente, lo fuera de sí, que también es lo que persigue Luciana Sastre en los textos de escritores jóvenes que se performativizan y muestran un yo indecidible como coartada. Como dice también allí también, digamos, para evitar ser defraudados una vez más, porque cómo se los ha usado a los jóvenes y a los escritores jóvenes es para no parar de hablar. Es la anomalía, que no es ni normal ni anormal, sino singular, que detecta Marguch. Para Fernández es la suspensión de la forma en la cera perdida y lo inoperante en Raúl Antelo, en los ensayos de Raúl Antelo. Es la subjetividad efímera del cronista Lemebel, para Szabo, quien juxtapone género de escritura a género identitario, en el mejor ejemplo de que lo símil es símul. Lo que se asemeja es otro, es ficto. Digamos, se parece, pero es otro. Claro. Al mismo tiempo, el personaje de Lemebel circula y se infiltra en todos los espacios, que no necesariamente entonces son centro y margen. Escribir, para Clarice, en la lectura de Rupil, es preguntar, es pregunta. Quiero escribir como si pintara, dice Clarice, nuevo símil, como si, que solo parece ser semejante, pero que no lo es. Y quiere pintar, más que un objeto, su sombra. Esta es quizá una de las claves para percibir lo que hacen estos académicos en este libro con sus objetos. Buscar una sombra que no está detrás del objeto, sino que es proyectada por el objeto. Como dice Agamben del contemporáneo, es el que no se deja enceguecer por las luces del siglo y logra tocar en ellas la parte de la sombra, su intimidad sombría. La percibe, sin embargo, porque lo interpela algo que más que toda luz está directamente y singularmente vuelto a él. Lo que interpela, lo que nos mira, la idea no es de Didi Huberman, sino que es de Lacan, porque es algo nuestro, aunque parezca ajeno. Aquí otro concepto lacaniano, el de eximidad, que Nancy Calomarde encuentra en Antelo. Es lo que explica quizá la tarea extraña de los que estudiamos, analizamos, pensamos y escribimos sobre objetos que no son transitivos. Lo éxtimo, dice Jacques Alain Miller, no es lo contrario de la intimidad, sino precisamente lo más íntimo. Pero es lo más íntimo que está en el exterior, que está afuera, como un cuerpo ajeno. Es la fractura constitutiva de la intimidad. Se pone en tela de juicio el narcisismo si en su fuero más íntimo el sujeto lo que descubre es otra cosa, afuera se ve a sí mismo. Digamos, lo que lo está mirando es porque lo está mirando a él, ese objeto es parte de él, eso es lo éxtimo. Es lo más íntimo que tenemos y que está afuera. Así nuestro trabajo, y aquí me sumo al pronombre plural, al nosotros, es lo contrario de lo autobiográfico, porque no narra. Es un autorretrato, no es una autobiografía, es un autorretrato. Y es por eso que, como nuestros objetos, puede ser transitivo e intransitivo a la vez. Un autorretrato es una forma muy extraña y éxtima de autoficción. Es una ficción que está hecha de otros textos. Es como si, digamos, para retratarnos, nos pusiéramos una chaqueta de muchos colores, como dice Borges, hecha de muchos retazos, de muchas otras cosas. Es un género muy antiguo, que está incluido indiscriminadamente entre los ensayos, en el que el sujeto que escribe se muestra mostrando la materia de la que está hecho. Todo escritor está hecho de discursos, y más que escribir sobre, escribe con. O sea, no escribimos sobre alguien, escribimos con alguien. Si Rousseau es el punto de partida de los relatos autobiográficos, las Confesiones de San Agustín, la obra de Francis Bacon o los ensayos de Montaigne son el punto de partida de los autorretratos. Montaigne afirma en la advertencia al lector que se ha propuesto pintarse a sí mismo, como Clarice, las mismas palabras que Clarice. Los colores son los libros que ha leído y que ha amado, y la pintura
él mismo, símil y no símul, es la composición que hace con esos colores. Ahora bien, el autorretrato pictórico, como la huella o el molde de la cera perdida, es heteromaterial. Es decir, la huella de la pisada de un caballo no está hecho de la misma materia que el caballo, está hecho de barro, ¿no es cierto? Tiene otra consistencia y es diferente. En el caso del autorretrato literario, las marcas son homomateriales. Como en el Carré Blanc de Malevich o en la cicastenia de los insectos, es muy difícil percibir la diferencia entre lo que dijo el otro y lo que digo yo. Pero eso existe, pero esa diferencia existe. Las lecturas del crítico que han dejado huella en él afluyen inevitablemente en el momento de escribir. Y no las esconde, todo lo contrario, las cita, las exhibe, las muestra como si estuvieran allá afuera, como si fueran realmente otro objeto, porque son éxtimas. Cuanto más referencias damos, cuanto más académicos somos, y esto es una paradoja, más le aseguramos un lugar afuera. Digamos, más evitamos demostrar que somos nosotros. El autorretrato se constituye mostrando su juego. Eso sí, las lecturas son presentadas como pars pro toto de una enciclopedia infinita. Siempre citamos un pedacito, una frase, ponemos la referencia, ponemos la página, pero estamos dándole a entender que ahí hay otro mundo, que el lector, si es curioso, tiene que ir a verlo, digamos, pero que nosotros lo tenemos de una u otra manera. El caso más excesivo que conozco son los textos de Raúl Antelo, donde las notas son 3/4 de página. Creo que cualquiera que haya tenido un texto de Antelo en la mano sabe de lo que estoy hablando. Uno pasa más tiempo leyendo las notas que leyendo el texto de él. Paradójicamente, cuanto más referenciamos, más intransitivo es nuestro estudio académico, de la literatura o de cualquier arte, incluyendo las obras de ficción crítica. Seduce, como sus objetos, mostrando su propio deseo, mostrando los libros que ama, mostrando las escrituras que ama, mostrando su deseo en una cinta de Moebius interminable que fluye hacia nuevos lectores, alumnos en clase, colegas, moviéndolos a desearse, a su vez, intransitivamente. Eso es un buen profesor, de los cuales aquí estoy viendo dos. Voy a pasar ahora a una lectura más específica que mezcla comentarios y preguntas, y como no puedo hacerles esas preguntas así una a una por el formato de la presentación, ustedes van a contestar después, voy a hacerlas un poco diferenciadamente. También tendría muchas preguntas para los autores, digamos, pero que indefectiblemente van a pasar a través de las editoras. O sea que voy a limitarme, digamos, a una pregunta para cada una para abreviar un poco el tiempo. Además, creo que los trabajos singulares ya dan respuesta a mis preguntas de alguna manera. Empiezo entonces por el artículo de Roxana, Ensayismo crítico y revistas culturales en el cono sur del entresiglos. En tu introducción, perdón, pero hablo en primera persona y en segunda, en tu introducción definís tu objeto primero de forma general, como, cito, un conjunto de textualidades que, presente de manera sostenida y articulada en el archivo literario latinoamericano del siglo XX, genera una sinergia especial a fines del siglo XX y comienzos del XXI en el llamado entresiglo, y la dota de una significación específica. Se trata, más específicamente, sigo citando, aunque salteo, de una zona de desplazamientos inestables que recupera una vieja línea en la escritura latinoamericana que surge con fuerza, adelantaríamos como una función diferenciada, en los textos de los importantes críticos del Cono Sur. Esta vieja línea la definís como textos de interpretación de la cultura que cimentaron el pensamiento continental en la primera parte del siglo XX. O sea, todos sabemos de qué texto se trata, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, tu objeto es un latinoamericanismo crítico que interviene discursivamente y efectúa interpretaciones críticas acerca de la literatura de América Latina. Pero ese latinoamericanismo del entresiglos, digamos, se cruza en ese periodo con un nuevo flujo de discursos teóricos notoriamente transnacionalizados. ¿No es cierto? O sea, hay un cruce, digamos, con esos discursos transnacionalizados para entonces. Te propones entonces, aunque hables en nosotros, lo propone el sujeto de tu discurso, por eso digo propones, reformular las bases de ese latinoamericanismo que se pretende sindeícticos. Eso me gustó muchísimo, lo de sindeícticos. Tu nosotros es una decisión muy clara de responsabilidad discursiva. En plural, porque es ensayo académico, pero es primera persona al fin. Y es también un enfrentamiento a tu objeto, que desde mi lectura éxtima no está tan lejos tuyo. Digamos, es un objeto que no está tan lejos tuyo, digamos que está ahícito nomás, ese objeto de vos.
Tu procedimiento es enfrentar ese latinoamericanismo sindeícticos con el discurso de 2 revistas culturales. O sea, los pones a los 2 ahí, ¿no es cierto? Punto de vista y revista de crítica cultural latinoamericana. Es una jugada magnífica la que te mandas ahí, si se me permite el adjetivo valorativo. Aunque declaras que ya no es posible escribir fuera del discurso académico latinoamericanista internacional, y mencionas a Lázaro muy cortésmente como la gran usina de difusión del latinoamericanismo transnacionalizado, lo de usina me encantó, te detenés en la manera como Sarlo y Richard utilizan los instrumentos de los estudios culturales, sobre todo a través de Williams, casualmente tu amor eterno, digamos, y claro, de Benjamin, cuya relectura marcó el cambio de siglo. Y te detenés en su ensayismo, cito, refractario a la retórica del paper, aunque su radar esté cercano al pensamiento académico. Roxana Patiño, tu deseo ahí está muy claro, digamos, en esa justa posición estás toda vos. En esa justa posición sos vos. Sarlo y Richard son intelectuales en la intersección de los estudios académicos y las intervenciones políticas, pero nunca se instalaron en esos espacios de forma excluyente. En un cruce de enfoques intradisciplinarios, como los grandes pensadores culturales latinoamericanos, sus ensayos son periodismo cultural intelectual, y eso es compromiso político. Mi pregunta, que viene ahora, tiene que ver con el peligro que estas ensayistas, también citas a Antelo, digamos, las citas a ellas y a Antelo, es un peligro que ellas quizá conjuran, de reorganización global del conocimiento. Digamos, tu propuesta es muy clara. Un latinoamericanismo considerado no como objeto de estudio, sino como campo de experimentación. Eso es lo que vos planteás. Y en eso unís también con el proyecto de Nancy. Como voy a ver después, Nancy también propone un campo de experimentación. Esa es obviamente mi pregunta. O sea, quiero saber más sobre ese campo de experimentación. Todo tu ensayo aquí y el libro en su totalidad demuestran que la aproximación fenomenológica y por consiguiente hermenéutica es imposible. Siempre estará el filtro o el ingrediente de nuestras lecturas. Ahí, y de sus lecturas. Entonces, ¿qué hacer con esa extremidad y en nuestra? ¿Cómo experimentar con ella? Digamos, ¿cómo conseguir experimentar con eso? Todos los artículos de este libro lo hacen. O sea, un ejemplo es la crónica del Lemebel, que como dice Szabo, es una matriz del discurso político sin concesiones a la transición, y al mismo tiempo una tarea política que interviene en lo que pasa en los cuerpos. ¿No es cierto? Eso sería un ejemplo, por ejemplo, nada más, ¿no? O sea, esa sería un poco mi pregunta, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo experimentar con algo que está tan cerca nuestro? Digamos. Yo creo que en tu artículo vos ya lo estás planteando, con esa justaposición, digamos, donde los haces chocar unos con otros, ¿no es cierto? Pero me interesaría más, digamos, cómo es tu manera de trabajar. Y paso ahora al texto de Nancy, digamos, para después pasarle la palabra a ustedes. El texto de Nancy se llama Escribir tiene que ver con cartografiar, notas sobre territorialidad y escritura en América Latina. Me encanta la noción de territorio, porque siempre estuvo relacionada para mí con la imagen de los gatos y los perros, y la manera como marcan su propio territorio. Creo que es imposible escribir sin marcar el territorio. Pero me parece un desafío magnífico tu propuesta. Así tu extimidad muestra primero a Deleuze y Guattari, que no son Deleuze, pero eso es otra discusión. Para ese autor bifronte, las acciones de territorializar, mapear, al igual que escribir, implicarían, tanto como para Didi Huberman, la de forjar otro territorio. Vale decir, desafiar el archivo de imágenes instituidas por la tradición. Bueno, ahí la imagen que me viene inmediatamente es la de los discursos de la dependencia de los 80 que tomaban el mapa de América al revés de Torres García. O sea, si es hacer otro territorio, damos vuelta el mapa y ya está, ¿no es cierto? O sea, damos más importancia al sur que al norte y listo. Se acabó. Los buenos son los de abajo, los malos son los de arriba, listo, ya está, ¿no es cierto? Pero sin embargo, agregás, volver a mirar pareciera implicar una demanda performativa. O sea, volver a reconfigurar el despacio. No para retornar otra ficción de archivo cartográfico, o sea, no para darlo vuelta como Torres García, sino como operación vanguardista para desandarlo en las formas de la deconstrucción de sus enunciados teleológicos. Y decís para poner en jaque sus operaciones de recorte, el trazado de sus límites y el sistema de coordenadas a través de las cuales se administraron lugares, sujetos y discursos en la economía social de una región. Te estoy citando. En suma, escribís, se trataría de escribir como asalto, como asedio, como dislocación y reterritorialización, antes que como representación y significación. Es a partir de esa forma de pensar, forjar la espacialidad en estrecho vínculo con la práctica escritural, que la noción de experiencia de territorialidad, o sea, ahí está la idea de experiencia también, o de experimento, como en el caso de Roxana, abre otro camino.
Entonces, coincidís con Roxana en lo de experiencias. Sin embargo, una vez más, recuerdo que la experiencia no es fenomenológica, sino que esos asaltos y asedios son sobre un archivo. Es decir, por un lado, con una materia que está lejos de ser directamente accesible a los sentidos, y por otro, algo que forma parte de nuestra propia subjetivación, lo querramos o no. Digamos, hemos estado formados por ese archivo. Pero tenés una propuesta apasionante, que es la de analizar los dispositivos formales que inscriben los territorios. Dispositivo fue el término clave o varita mágica de los vanguardistas, pienso en Roussel y en la recuperación de Roussel que hace Aira, por ejemplo, para permitir grietas, fisuras donde pudiera filtrarse lo no inscripto. Dispositivo es el de Roxana, juxtaponiendo punto de vista de revista de crítica cultural al latinoamericanismo de Laza. Yo digo Latinoamérica de Laza, por supuesto que es mucho más vasto que eso, ¿no es cierto? Yo lo estoy poniendo un poco en forma caricatural. Lo que se filtra, es como dice Rancière, es lo incontado. Vos, Nancy, hablás de la transterritorialidad de migrantes, de una cartografía diaspórica, como ejemplo. Sin embargo, esa manera de estar, aunque no tenga un lugar objetivo, las ciencias sociales y en gran medida los estudios culturales le niegan ese lugar al declararlo nómades, ¿no es cierto? Sí tienen un lugar subjetivo. No tienen lugar objetivo, pero sí tienen lugar subjetivo. Marqué en flujo en tu texto algo interesantísimo, que aparece precisamente cuando hablas de extimidad. En las experiencias de territorialidad que propones, no imaginamos espacios exteriores al sujeto. Ahí me quedé de una pieza, le dije, bueno, ahí está. O sea, está muy cerca de cuando hablas de extimidad y decís, en las experiencias de territorialidad que proponemos, no imaginamos espacios exteriores al sujeto. Ahí está la cosa. O sea, vos también usás la primera plural, ¿no? Como Roxana. Cuando hablas de archivo, la obra de Laje, decís que plantea otra relación entre subjetividad y territorialidad. Pero siempre hay territorio, aunque no sea espacial. No es nada, es menos que nada. Ese algo que es menos que nada. La mejor definición de ese algo, creo yo, es la de Kant con Sade, de Lacan, donde dice como tautología la frase de Ubu, larga vida a Polonia porque sin Polonia no hay polacos. Obviamente, dice Lacan, la frase falsa. Yo soy argentina, aunque 3/4 de mi vida hayan transcurrido fuera de la Argentina. Hay predicados que no corresponden a ningún conjunto o totalidad. Hay universales e identidades que no son simples ilusiones y no pueden ser desconstruidas ni dispersas. Está lleno de ejemplos en este libro, sin ir más lejos en tu análisis de archivo. Quisiera preguntarte si a esta altura de tu proyecto y leyendo los trabajos de tus colaboradores podría decirse que hay territorialidades otras, que no son el mapa de Torres García, pero que implican comunidades y no individuos solamente, como el caso de los mapuches que no viven en la oposición Winca-Mapuche, sino en otro territorio, subjetivo. Te doy otro ejemplo, la película Vikingo de Campuzano, que Sandra Contreras analizó magistralmente, donde hay un grupo que vive en una especie de villa, en una especie de barrio que es una villa, y donde hay todo un funcionamiento interno de comunidad que no responde a nada de lo que conozcamos. Digamos, es una tribu, digamos, que funcionan a su manera. Yo digo tribu porque es la palabra que me sale de mi archivo. No es una tribu. Pero Luz Rodríguez en este momento no se le ocurre otra palabra que decir tribu, pero es una manera de funcionar en comunidad que es un lugar, digamos, que es un espacio y que es como el espacio de la frase de Kant con Sade, ¿no es cierto? Son gente que existe sin patria. O sea, hay un conjunto que no responde a ningún lugar determinado. Bueno, basta ya, yo creo que se cumplieron mis 20 minutos. Gracias otra vez por haberme invitado y por el placer de leer este libro y de conocerlas otra vez, como las vengo conociendo siempre, como investigadoras geniales y sobre todo maestras geniales las dos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luz, por compartir tus palabras, tu lectura, muy interesante. Y le dejo ahora el espacio a Roxana y a Nancy para responder, comentar o seguir la conversación. Bueno, muchas gracias, Agustina. Enormes gracias a Luz, que como acaba ella también de decir, ha sido parte de nosotros y de la experiencia y del campo de experiencias que hemos tenido, no solo a nivel intelectual, sino a nivel personal. Luz ha sido una acompañante permanente de nuestros procesos, ha sido alguien invitada por nosotros en cada momento que pudimos sacarle el jugo a sus venidas, en los talleres que dio, en las charlas, en las presentaciones de sus libros, en tantas cosas que para nosotros
la convierten en una referencia insoslayable para este conjunto de docentes, estudiantes egresados de posgrado y estudiantes de grado en su proceso de desarrollo de sus tesis de licenciatura, que conformamos este gran equipo, gran en el doble sentido de extenso y de potente. Esto para decir que en realidad hoy es un punto importante en un proceso tan largo de convivencia personal e intelectual a pesar de las fronteras, en el que no solo el vínculo personal entre nosotras tres, sino entre los equipos que formaba Luz y nosotros aquí a través de un intercambio duradero, fecundo, que continúa en la amistad y no solo en el intercambio intelectual. Así que creo que esto es en todo caso el acto natural de alguien que acompañó nuestro proceso, pero que al mismo tiempo siempre ha sido una aguda crítica en el sentido fecundo del término. Siempre nos impulsó, nos aguijoneó, generosamente nos abrió una cantidad de líneas de pensamiento que nosotros siempre hemos valorado. Así que nuestras gracias, Luz, por todos estos años. Bueno, también retomando un poco y tratando de no personalizar en mi trabajo, sino tratando de abrirlo un poco más a lo que hemos hecho como equipo, quisiera retomar lo que menciona Luz sobre la crítica y un poco esta noción de la crítica como un campo de experimentación, ¿no? Como un acto de escritura muy cercano en nuestra subjetividad, que posee siempre para nosotros más ese impulso de apertura que de clausura de un pensamiento, más de interrogación y de incomplitud, que de pulsión hacia el cierre de una cierta porción del conocimiento, y sobre todo en esta creencia de que el discurso crítico no necesariamente debe excluir la pulsión creativa, ¿no? Y entonces, bueno, ahí es, por cierto, nuestro acercamiento a esa noción de escritura bartesiana, ¿no? Pero a nosotros nos interesó investigar esta zona porque en nuestra tarea docente, nuestra tarea de cátedra en las literaturas latinoamericanas, observábamos una y otra vez este problema que los estudiantes tienen, los estudiantes de literatura tienen, y muchos docentes también lo tienen, de percibir a la crítica como una especie de discurso de segundo grado que debe ser una especie de discurso cerrado para interpretar los textos literarios que estudian con nosotros. Entonces nuestra preocupación como docentes siempre fue exponer a los estudiantes este tipo de discursos como un tipo de discursos que ellos podían tomar, elaborar, situar, ubicar, pensarlos como la respuesta a un debate y no solo como un discurso del saber clausurado. Y así entonces, en esa voluntad metacrítica, advertimos en los discursos críticos de los últimos 30 años, digamos, o 20 años del siglo XX y principios del XXI, esta enorme operación de apertura del archivo de la modernidad crítica latinoamericana del siglo XX que se estaba gestando de manera contemporánea con nosotros. Fue difícil porque al mismo tiempo teníamos un objeto muy cercano, muy contemporáneo a nosotros. Trabajamos con discursos muy recientes y al mismo tiempo hemos sido protagonistas, un poco más o un poco menos, de esta enorme reformulación que en América Latina se genera en este último tercio del siglo y principios del XXI,
de ese enorme archivo generado por la crítica moderna en el siglo XX en América Latina. Entonces, esta revolución nos encontró nosotros con la lupa puesta más que en la necesidad de adscribirnos a corrientes teóricas preformateadas, digamos, en la necesidad de desmontar todo eso y percibir cómo ese movimiento estaba reformulando un archivo altamente protocolizado y codificado a lo largo de la modernidad literaria y crítica en América Latina. Por eso, por eso entonces generamos esa especie de pulsión autocrítica, metacrítica, que todos los trabajos tienen en este libro. Uno podrá encontrar como lector muy distintos objetos, desde la poesía mapuche hasta la literatura de Clarice Lispector. Uno puede encontrar allí una variedad de objetos que puede, en todo caso, despistar al lector pensando, bueno, pero ¿cuál sería la organización de esto? ¿Por dónde agarro esto, no? Y sin embargo, lo que nos une precisamente es la voluntad de ver cómo funciona este gran aparato de reformulación del panóptico, desde el cual se miran los objetos que se van construyendo a partir de un dispositivo crítico dado. A mí particularmente me interesó algo que siempre me interesó, como dice Luz, que tiene que ver con estas zonas de la reflexión intelectual que no participan de la cultura libresca, sino de estas otras textualidades que han sido enormemente importantes en la reflexión intelectual latinoamericana, que han sido las revistas culturales. Una zona muy refractaria a la institucionalidad académica y estatal en América Latina, porque también tenemos las revistas académicas que serían en todo caso el espacio común o más o menos previsible de la reflexión de la crítica literaria. Sin embargo, me interesó este otro espacio porque, para ir contestando lo que mencionaba Luz, en el fin de siglo y en el inicio del siglo XXI tenemos digamos, una intersección interesante y en tensión entre un discurso altamente o progresivamente articulado y protocolizado en lo que uno podría llamar la tecnificación crítica que se genera en los años 80 con ese proceso de actualización que en el Cono Sur se genera después de la cerrazón de las dictaduras. Los años 80 son el gran momento de gran importación crítica, de puesta al día en el Cono Sur de todas aquellas líneas que habían quedado obturadas por la censura dictatorial, y al mismo tiempo, en los años 90, la incorporación a la educación superior de esas pautas de la productividad que marcan las políticas culturales y educativas del neoliberalismo y que pregnan enormemente esta lógica industrialista, ¿no? Como diría un colega nuestro, la lógica metalúrgica del paper, en la que muchas de las grandes estructuras académicas dentro de América Latina o fuera de ellas impregnaron la producción crítica. Bueno, a mí me interesa estudiar de qué manera el ensayo, por otra parte, forma identitaria fundacional de la reflexión latinoamericana, es de alguna manera retomada y reformulada en esta operación de archivo, no para, por supuesto, traerla y reconstruirla, sino para recuperar aquel resto que se sedimentó a lo largo del siglo y tiene que ver con esa forma del ensayo en la que la negatividad y la resistencia articularse a un protocolo genérico genera una productividad fuerte, refractaria a estas lógicas, en estos intelectuales que eligen estos espacios. Espacios de escritura y campos de experimentación en donde la laxitud, la hibridez,
la conciencia de la escritura crítica como un montaje, estoy pensando aquí por supuesto también en Antelo y todo lo que prodigó para nosotros en su reflexión crítica, todo eso se pone al servicio de un discurso que tiene en esa lógica de la ineficacia de la que hablaba Luz, recuperando lo de Giordano, en esa lógica de la ineficacia, cifra su resistencia. Y entonces, bueno, lo que yo he hecho en todo caso es trabajar con esos espacios en 2 revistas culturales, pero no me quisiera detener en mí, sino en esta idea de que todos los trabajos del libro piensan a la crítica como un campo con el que nosotros experimentamos para ver cómo funcionan con una cantidad de nuevos artefactos que se construyen muchas veces a partir de objetos viejos que se vuelvan a construir de cara a estos nuevos dispositivos. Entonces, por eso esta idea de ficción crítica permea todos los trabajos, no porque nosotros la generemos en el sentido estricto, sino porque ha sido para nosotros una forma de pensar los nuevos modos en los que el archivo latinoamericano de la literatura, la crítica y la teoría vuelve a pensar estos nuevos objetos, los viejos y nuevos objetos. Así que, bueno, quedaría un montón, pero por lo menos algo de eso quería responder. Muchas gracias, Luz. Voy a tomar la posta. En primer lugar, agradecer a Agustina por la coordinación y la presentación que está realizando, y por supuesto a nuestra querida amiga y colega Luz Rodríguez Carranza, que hizo una presentación maravillosa, ¿no? Me encantó ese diálogo que estableció entre lo transitivo y lo intransitivo como un eje articulador de una serie de exposiciones y de trabajos que integran este libro, dándole, por supuesto, este verdadero matiz conversacional que intentan tener las presentaciones, ¿no? Agradecerle entonces esa hermosa lectura y agradecerles también por tantos años de amistad, por tantas cosas que hemos compartido desde aquella tarde-noche en Ámsterdam, que apareció con su mochilita esperándome en un aeropuerto, y tantos años de actividades compartidas, de clases, de charlas. Así que, bueno, es realmente un placer enorme que esté ahora conversando con nosotras sobre este trabajo, que es un trabajo de años, ¿no? que demoró en presentarse públicamente, pero que se han venido macerando a lo largo de años y años, y que constituye, creo yo, el trabajo verdaderamente de este periodo de transición, ¿no? Como bien lo explicó Luz, en el momento en que nosotros veníamos trabajando con Roxana durante muchos años sobre las maneras en que se reconfigura la crítica, y fuimos viendo a lo largo de este proceso de qué manera se iban construyendo núcleos problemáticos que exigían su propia indagación particular, ¿no? Como son los 2 grandes bloques de la cuestión de la crítica en sí misma, y en ese contexto fuimos pensando y observando de qué manera venía creciendo en densidad teórica y crítica los problemas en torno al abordaje de lo espacial, lo territorial, ¿no? Y que estaba configurando un verdadero universo de problemas que exigía su propia indagación específica. Fue por eso entonces que el libro toma esa forma, pero también nuestras propias trayectorias vitales y nuestras propias trayectorias intelectuales, ¿no? En torno a la especificidad de esas problemáticas. Y el libro da cuenta precisamente de esa hoja de ruta, que tiene mucho que ver con, como lo explicaba Luz y también Roxana, con nuestras trayectorias vitales, y con las maneras en que nos fuimos nosotras interpelando como académicas en diálogo con la crítica literaria latinoamericana y esta
este espacio de intimidad, extimidad que representa para nosotros la crítica, ¿no? En muchísimos sentidos. Quiero entonces decir que a partir de el planteo y la pregunta de Luz, ¿no?, en torno a la cuestión de, por un lado, la comunidad, en qué sentido esto constituye, se puede pensar una dimensión comunitaria en el espacio de las problemáticas de la territorialidad que estamos indagando en el libro, pero también la cuestión de la exterioridad, ¿no?, que se tomó varias veces en la presentación y que quisiera referirme sucintamente a ello. En primer lugar, creo que es importante compartir con ustedes el modo en que fue configurándose esta preocupación en torno a la territorialidad, ¿no?, que tiene que ver, por un lado, con, por supuesto, apartarnos de pensar la territorialidad en términos positivistas o naturalistas, en términos de que existe una cierta materialidad exterior que es capaz de representarse y objetivarse en cartografías, en mapas, pero también, sobre todo, rompiendo con algo que nos constituye también como sujetos, como intelectuales y como comunidades académicas, porque nos hemos formado en una determinada biblioteca latinoamericanista que construyó una reflexión sobre la territorialidad o la espacialidad latinoamericana que hoy se astilla frente a las nuevas experiencias vitales y estéticas, ¿no?, sobre la territorialidad. Me refiero, por supuesto, al proyecto de modernidad crítica literaria, como lo hemos designado, ¿no?, a esta generación de intelectuales latinoamericanos que crearon esta tradición de repensar el legado crítico en torno a la literatura latinoamericana, alrededor de la segunda mitad del siglo XX, en un contexto particular de construcción de nuevas redes, ¿no?, para pensar la tradición latinoamericana ya no adherida a prácticas aplicacionistas de categorías forjadas en las tradiciones metropolitanas, sino pensando una matriz de crítica latinoamericana capaz de proponer sus propias categorías de análisis en diálogo con toda una tradición occidental que los interpelaba. Me refiero, por supuesto, a la tradición de Ana Pizarro, Ángel Rama, etcétera, ¿no?, que están citados en los trabajos y que constituyen todavía nuestros archivos, nuestras bibliotecas, la bibliografía de cualquier programa de literatura latinoamericana en nuestras academias, ¿no? Esa matriz de pensamiento en torno a la territorialidad que construyó una tradición en torno a un diálogo que denomino triádico entre cierta reflexión en torno al sujeto cultural y la identidad, la literatura o las prácticas estéticas y una determinada espacialidad que sería Latinoamérica en su enorme heterogeneidad y complejidad, tenía una especie constituía en cierta manera una especie de programa cultural en el que con todas las diversidades ellos dialogaban y reflexionaban en torno a esa especie de paraguas que de alguna manera, y que está en muchos textos críticos explicitados, remitían, referenciaban, y permitía explicar de alguna manera cierta experiencia cultural vinculada a lo latinoamericano, ¿no? Esta noción comienza a quebrarse hacia finales del siglo XX y las prácticas y la literatura, el arte, ha dado innúmeros testimonios de este astillamiento. Entonces lo que nosotros pensamos es en la necesidad de construir este espacio de indagación, de experimentación, como mencionó Luz, en torno ya no a formular nuevas categorías analíticas en todo caso, sino pensar los textos como usinas de problemas
como usinas que proponen metáforas teóricas para pensar esta relación entre procesos de subjetivación, prácticas estéticas, experiencias vinculadas a la territorialidad en sus múltiples y complejas y sus múltiples y complejos matices. Y entonces, en esta línea, lo que los textos, en este caso literarios, nos están proponiendo es muchas veces pensar desde esos mismos textos formas de vincular estos complejos universos que entran en tensión en un texto, ¿no? Por lo tanto, muchas veces los textos, como en el caso que indago en este artículo, remiten a experiencias de comunidad, donde ciertas metáforas, como en el caso de la novela de Laje, La Villa Marista o El Santuario VIP, condensan nociones o metáforas que aglutinan experiencias de la comunidad en torno a espacios, pero también a valores, a creencias, a experiencias de la subjetividad, y que condensan entonces como micromapas, ¿no? Donde se remite a esta multiplicidad de dimensiones que contiene la referencia a la territorialidad. Y que no elimina la experiencia exterior necesariamente, sino que se contamina, se complejiza con múltiples procesos a través de los cuales los textos producen una reflexión desde sus propias metáforas en torno a formas de habitar el mundo, formas de habitar los cuerpos, formas de producir sentido en torno a estas preguntas acerca de cómo el mundo nos interpela en nuestra condición situada, dirían los intelectuales del proyecto de la modernidad crítica latinoamericana. Así que un poco creo que a eso apuntaba tu pregunta, Luz, y creo que muchos de los textos que están en este volumen habilitan, ¿no?, la reflexión en torno a esa dimensión comunitaria que a veces lo construimos constituyendo corpus, ¿no?, de textos que habilitan pensar en estas formas de comunidad, y a veces en un mismo texto, en una misma producción estética, aparecen en diferentes planos esta reflexión en torno a lo comunitario de la experiencia de la territorialidad. Así que, bueno, gracias otra vez, y gracias a Roxana por este trabajo compartido de tantos años, y por haber sido una maestra y una compañera sin igual, les diría. Gracias. Yo solo quería añadir una última cosa que tiene que ver con los lectores de este libro, y decirles que no es un libro, no necesariamente es un libro para investigadores formados. Quiero decir que este libro está escrito por estudiantes de grado que estaban haciendo en ese momento su tesis de licenciatura, o sea que para cualquier estudiante de grado en letras o en humanidades que está interesado en la literatura, allí hay un trabajo de alguien como ellos. Para un estudiante de posgrado también hay trabajos de doctorandos, ¿no?, de estudiantes egresados que con mucho sacrificio estaban haciendo durante esos años su proceso de doctorado. Y al mismo tiempo de docentes como nosotros, como Luciana Sastre y María José Sabo, que también en esos momentos estaban en ese proceso de paso del posgrado a la docencia. Entonces quiero decirles que es un ejemplo de cómo el conocimiento se construye colectivamente y en espacios transversales, no jerárquicos. Este libro es el libro de una comunidad en distintos momentos de su producción.
intentando derribar esas jerarquías y pensar que ese conocimiento es compartido, no importa en qué lugar del proceso de formación nos encontremos. Así que es una invitación a estudiantes de grado, de posgrado, también a los investigadores, para que se acerquen a este trabajo que les ofrecemos con mucha alegría hoy, después de varios años. Gracias. Bueno, creo que queda hecha una invitación más que tentadora para acercarse al libro, bucear en sus artículos. Yo a medida que iban hablando ahí iba tomando nota de algunas palabras a manera de cosecha de todo lo que han ido diciendo. Entrelugar, juxtaposición, lo rizomático, lo excedente, territorialidades, resistencias, lo comunitario. Bueno, como una manera de dar cuenta de la potencia crítica y la potencia creativa de la literatura latinoamericana en general y de este libro en particular. Así que por mi parte, nada más que agradecerles a ustedes la participación, a los autores y las autoras del libro y a quienes nos están escuchando. Así que bueno, despedirnos y hasta el próximo libro. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos por venir, estar, Luego. Gracias. de algún modo. Gracias.